Los espejos no mienten, al menos eso es lo que creemos. Pero ¿qué pasa cuando el reflejo no eres tú, sino algo que no debería de estar ahí? Romper un espejo trae 7 años de mala suerte. Eso se ha dicho por generaciones, porque los espejos no solo devuelven una imagen, también guardan secretos, atrapan energías o incluso almas. Los ojos pueden engañar, pero el espejo ve lo que tú no quieres ver. Hay cosas que no se ven, se sienten. Y a veces lo que hay detrás del vidrio te está mirando de vuelta. Dicen que hay espejos que no reflejan, sino que abren portales. Y hoy vamos a cruzar uno. Acompáñame en un video más donde nos adentraremos a lo desconocido. Y así que este es mi reporte de los espejos prohibidos, tecnología olvidada. Hace unos 8000 años, en lo que hoy es Turquía, ya se usaban espejos hechos de obsidiana pulida. Más tarde, en civilizaciones como Egipto y Mesopotamia, comenzaron a fabricar este tipo de espejos con metales como el cobre entre el año 4000 y el 3000 a.C. Desde entonces, los espejos han sido mucho más que simples objetos. En los años de la Guerra Fría, cuando los ojos del mundo estaban ocupados con el espionaje, bombas nucleares y ver quién llegaría primero a la luna, vivía una persona que afirmó que el tiempo es una energía física real, no solo dimensión de medición. Fue arrestado por el régimen soviético y en esta situación fue que desarrolló sus ideas como el tiempo, como un tipo de fuerza viva, tal vez posiblemente manipulable. ¿Pero él acaso fue el primero en hacer uso de esto o tener este tipo de teorías o creencias? ¿O tratar de ir más allá de la ciencia? En esta investigación me di cuenta que las culturas antiguas también lo sabían o hicieron uso de este tipo de artefactos. Así que remontémonos a la época de la Mesoamérica, los espejos de obsidiana, esta piedra volcánica negra altamente reflectante, que fueron usados por los mexicas, aztecas, mayas, toltecas y zapotecas. El uso de estos espejos se remonta a más de 2000 años, pero su uso fue de mayor importancia en el periodo posclásico, del 900 al 1521 después de Cristo. Este tipo de espejos se encontraron en tumbas reales, templos y en lugares donde se hicieron rituales. El uso de estos objetos era hecho por chamanes y sacerdotes. Lo usaban para entrar en trance. Creían que al mirar el reflejo oscuro en el espejo lograban ver el futuro o comunicarse con sus dioses. Tal vez podrían hasta haber viajado al inframundo. Esto según la creencia mesoamericana. También era visto como una herramienta de poder. Se creía que este espejo no era para verse a sí mismo, sino más bien para percibir lo invisible o otro tipo de dimensión, o tal vez enemigos ocultos. Y en momentos para tomar decisiones de destino fueron utilizados esos espejos. En un tipo de ritual se colocaba en el pecho o la frente del sacerdote durante una ceremonia especial, para así hacer uso de este tipo de espejos de obsidiana. Estos instrumentos se consideraban como algo sagrado. Lo relacionaban con Tezcatlipoca. El nombre de Tezcatlipoca se define como espejo humeante. Este dios es de los más importantes del panteón mexicano. Se decía que el espejo humeante podía ver dentro del alma humana, logrando ver los errores de tu pasado y tus deseos más ocultos. También era usado para espiar al hombre. En sus espejos él veía el pasado, el presente y el destino de las personas, y así castigaba o recompensaba de acuerdo a lo que él veía. Tezcatlipoca no hacía uso de estos espejos para ver su reflejo, sino más bien para ver el universo y entenderlo. Siglos más tarde, Cosirev intentaría lo mismo. Si nos vamos muchísimos años antes, en el antiguo Egipto, el uso de estos espejos fue importante. Al igual que en Mesoamérica, estos eran usados para ver el alma o la verdadera esencia. Ver el reflejo era considerado sagrado. En rituales, estos eran usados para canalizar la luz del sol, que estaba asociado con su dios, Ra, o también para reflejar el mal y ahuyentarlo lo más lejos posible.
Al igual que los mexicanos o mexicas, sus espejos no eran hechos de cristal, ya que aún no se había descubierto este material. Estos espejos eran fabricados con bronce muy pulido, cobre o plata. Eran hechos de forma circular, junto con un mango decorativo. Se pulía muy bien, pero no era perfecto, a pesar de su reflejo muy claro y brillante. Los espejos que usaban los egipcios eran relacionados con la diosa Hathor, que estaba relacionada con la belleza, la fertilidad, la alegría y el más allá. Sí, el más allá, al igual que Tezcatlipoca. Hathor usaba un espejo para ver la verdad de los humanos y también para guiar las almas en el otro mundo. Los espejos eran considerados un símbolo de poder femenino y espiritual. Estos espejos han sido encontrados en tumbas, mayormente de mujeres. Se creía que estos espejos te ayudarían en tu vida después de la vida, cuando el juicio con Osiris ocurriese, ya que Osiris pondría tu corazón del lado de la balanza, mientras que del otro pondría la pluma de la verdad. A pesar de que estos espejos no aparecen directamente en este tipo de mitos, en algunos rituales era incluido para que el difunto pudiera ver su Ka, o sea, su espíritu, antes de su encuentro con Osiris. Y si su reflejo era borroso o distorsionado, esto significaba que el difunto no estaba en paz. Mientras en otros lugares del mundo el espejo era usado para repeler el mal, o que pudiera usarse en el más allá para guiarte en tu camino o ayudarte con Osiris. En Asia existían los espejos de Bagua. ¿Pero qué son los espejos? ¿Para qué se usan? El espejo es redondo y normalmente convexo, que está rodeado por un marco octagonal que representa el Bagua, una herramienta del Feng Shui. El Feng Shui que ayuda a armonizar lugares para construir. El marco octagonal incluye 8 triagramas del Qin, libro de cambios, y cada uno simboliza un principio natural. Su propósito es actuar como una barrera espiritual que absorbe, refleja o neutraliza energías negativas. El espejo de Bagua también funciona como ojo místico, el cual ve más allá de lo físico. Algunos lo comparan con el tercer ojo del hogar, ya que sirve como un reflector de lo invisible y protege desde su silencio. En algunas leyendas chinas se dice que un espejo que está bien activado puede incluso reflejar entidades o energías ocultas. Una advertencia común es que nunca debes colocar un espejo de Bagua dentro del hogar. Siempre debe de ir afuera, mirando hacia la fuente del problema energético, ya que en el interior puede generar desequilibrio o reflejar la energía de forma caótica. Ahora, los espejos también han sido usados en cierto tipo de brujería y tradiciones ocultas. Durante la Edad Media, los espejos los relacionaban con ocultismo o brujería. Se creía que los espejos no solo conectaban con el mundo espiritual o astral, se creía que también podía abrir portales interdimensionales, que se podía tener una conexión con entidades, espíritus y el yo superior. Los espejos que usaban eran de color negro. Un espejo que era pintado de negro o de obsidiana pulida. Se usaban con luz baja, sin que la luz se reflejara en este espejo. Usaban recipientes los cuales eran pintados de negro mientras les ponían agua dentro, creando una superficie reflejante. Usados por celtas, gitanos y partes de África. Durante el siglo XVI, un hombre observaba un espejo negro fijamente, no necesariamente para ver su rostro o su reflejo, sino para comunicarse con ángeles. ¿Conoces el nombre de John Dee? Y si no, te lo cuento. John Dee fue un consejero de la reina Isabel y astrónomo real. A través de su espejo de obsidiana, lograba captar símbolos, mensajes, en un idioma que pocos sabían, exactamente el enoquiano. Pero lo más extraño es que ese espejo, de acuerdo a los registros de investigadores acerca de la vida de John Dee, creen que este provenía del continente americano. ¿Esto tendría una relación con los espejos usados por los chamanes tezcaltecas? ¿O simplemente todos ellos usaban el mismo tipo de tecnología espiritual en distintos puntos de nuestro tiempo? John Dee no solo era un mago, buscaba entender la estructura del universo. Creía que la ciencia, la astrología y la magia eran parte de una misma verdad. Su trabajo con el espejo no era un juego, era una búsqueda de conocimiento divino, directo desde el otro lado. Tal vez todo esto suena como una fantasía.
los espejos de obsidiana, los reflejos en agua, los rituales frente a cristales oscuros. Y si solo fueran mitos y supersticiones de culturas antiguas, ¿acaso tú crees eso? Pero entonces, ¿por qué un científico conocido y un gobierno como la Unión Soviética se adentrarían tan profundamente en algo tan esotérico? La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué estaban buscando realmente? Y si dentro de lo imposible todavía hay una posibilidad. Te cuento, Nikolai Alexandrovich Kosarev vivió de 1908 a 1983. Desde una temprana edad fue un genio y a los 15 años ya dominaba matemáticas avanzadas. Poco después ingresó a la Universidad de Leningrado, donde se especializó en física y astronomía. A sus 20 años ya publicaba trabajos académicos que llamaban la atención de la comunidad científica soviética. A pesar de su habilidad y su creatividad, él pensaba muy distinto a sus compañeros. Durante su estudio del comportamiento de las estrellas, Kosarev se formuló una pregunta. ¿Y si el tiempo no es simplemente una medida? ¿Y si el tiempo es una fuerza, una energía que influye, que afecta a la materia, que tal vez puede ser manipulable? Esta idea fue una obsesión. Mientras otros estudiantes estudiaban fórmulas, Kosarev intentó sentir el tiempo como algo vivo. En el año de 1936, Kosarev fue acusado de actividades revolucionarias, una simple excusa común durante las purgas de Stalin. Lo condenaron a 10 años de trabajo forzado en un gulag. El gulag era una prisión donde se les obligaba a trabajar forzadamente, en minería, tala de árboles, construcción de ferrocarriles o caminos. Era tanta la presión de trabajo que muchos pasaban a mejor vida, por hambre, enfermedad o agotamiento extremo. Aún después de ser sentenciado a 10 años en el gulag, no dejó de pensar en el tiempo, y sin telescopios o laboratorio, Kosarev escribió fórmulas en las paredes del hielo, donde trabajaba arduamente. Pensaba en el tiempo, la energía y la conciencia. De acuerdo a sus palabras, no tenía herramientas, solo mi mente, y en ella el tiempo seguía transcurriendo. En el año de 1946, Kosarev fue liberado. Contra todo pronóstico, retomó su carrera científica, trabajando en observatorios, escribió sobre mecánica estelar, pero no abandonó su idea central, que el tiempo es una energía física real, capaz de ser medida, curviada o reflejada. Fue en ese momento que comenzó a desarrollar sus experimentos para probar su teoría, usando péndulos y giroscopios, cámaras selladas, y más tarde esto le inspiraría a crear los espejos de Kosarev, los cuales eran cilindros metálicos capaces de amplificar la conciencia humana y alterar la presencia del tiempo. Kosarev estaba en una delgada línea entre la ciencia y lo que muchos llaman pseudociencia, pero él no hablaba de magia o esoterismo, más bien de energía torsional, de interacción entre la mente, el universo, de una física aún no entendida. Las críticas no tardaron mucho en llegar. Muchos científicos rusos, que aunque su teoría era difícil de probar, Kosarev había tocado profundo algo que la física tradicional no podía explicar. Los experimentos se llevaron a cabo principalmente en las regiones de Siberia, en la década de 1980 y los 90. Después de su fallecimiento, Kosarev fue cuando comenzaron este tipo de prácticas, las cuales fueron dirigidas por el científico Vladimir Kashnavich, un destacado médico e investigador soviético en el campo de la bioenergía y la psicofísica. Los laboratorios estaban alejados de ciudades para poder evitar contaminación electromagnética y facilitar estados de conciencia profunda. ¿Pero qué sucedió dentro de estos experimentos? Las personas eran puestas dentro de un cilindro o helicoidal que tenía una forma de espiral. El cilindro era metálico, en ocasiones estaba horizontal o vertical, con paredes internas cubiertas de aluminio pulido. La persona se sentaba o se acostaba dentro del cilindro en estado de relajamiento y meditación. En momento, estos experimentos se realizaron en total oscuridad y se les pedía que cerraran los ojos, que simplemente dejaran fluir sus pensamientos. Esto generaría una atmósfera perfecta para inducir al experimentador a un estado alterado de conciencia. Los testimonios de los testigos decían que sentían que se salían de su cuerpo. En 1990, uno de los voluntarios relata, con sus propias palabras,
Estuve dentro de un espejo unos 20 minutos. Al principio no entendía nada, pero luego mi cuerpo comenzó a desvanecerse. Sentía que me expandía, que mi conciencia se movía hacia otras partes. Pude ver una escena de mi infancia con claridad total. Era como si en realidad hubiese estado ahí, pero sabía que no era así. Cuando salí, solté en llanto, no por miedo, sino por asombro. El testimonio número 2. Estudiante de física experimentó de transmisión mental. Y cito, yo estaba dentro del cilindro. Mi colega estaba en otra habitación a más de 2 kilómetros de distancia. Ambos debíamos pensar en una imagen en específico. Después del experimento, él dibujó exactamente la misma figura que yo había visualizado dentro del espejo, una esfera flotando sobre un triángulo. Fue inquietante. No hubo ningún medio físico que explicara esa transmisión. Testimonio número 3. Guiado con meditación. Y cito, me pidieron que me concentrara en una pregunta, y lo hice. Al poco tiempo comencé a ver formas geométricas, espirales, triángulos y hasta un ojo. Sentí un tipo de presión en mi frente. Luego, como si algo me hablara, pero sin palabras, dentro de mí. Fue una mezcla entre una visión y una emoción. Al salir tenía la respuesta a mi pregunta, aunque no recordaba cómo la había obtenido. Testimonio número 4. Experimento interno con reloj de control. Entré al espejo con un cronómetro. Se suponía que estaría dentro por 15 minutos. Mi percepción me decía que pasaron 2 horas. Cuando salí, habían transcurrido exactamente los 15 minutos, pero yo había vivido un viaje mucho más largo en mi mente. Fue como si el tiempo dentro del espejo tuviera otro tipo de realidad. Testimonio número 5. Siento que algo me siguió hacia afuera. Después de salir del espejo, sentí que no estaba solo. Durante el día tuve sueños extraños donde miraba símbolos y la sensación de que una energía estaba conmigo. Esta energía no era negativa, pero tampoco fue normal. Era como si el espejo hubiera abierto algo dentro de mí que aún no se cerró del todo. Un científico concluyó que ciertos testigos manifestaban cambios en su frecuencia cardíaca, alteraciones en sus actividades cerebrales, mayor concentración en sus hemisferios cerebrales también, y algunos desarrollaron habilidades psíquicas. Esto de acuerdo a los investigadores. Alexander Trofimov, actual investigador de estos temas, afirma que el espejo de Kosarev puede modificar el campo de información alrededor de nuestro cuerpo humano y que tal vez es posible conectarse con el campo de conciencia global. El 27 de febrero de 1983, en la ciudad de Leningrado, Kosarev realizó su último viaje en este plano. A la edad de 74 años de edad, después de haber vivido bajo presión física y emocional, su trabajo fue ignorado por décadas en la comunidad científica. Nikolai Kosarev no fue un brujo ni un místico. Fue un científico que se atrevió a decir que el tiempo es una fuerza viva y construyó un camino para encontrarla. Trascendió solo, sin premios, sin homenajes, pero sí tenía razón. Entonces, todavía está aquí, en alguna parte del flujo del tiempo, pensando, observando, esperando que alguien cruce el espejo.